Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sucesos. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar con diferentes invitados. Iniciamos nuestra jornada solamente en Radio Sucesos y ahora también estamos con Telesucesos. Nuestro primer invitado es el doctor en Ciencia Política, Óscar Montero, con el queremos hablar sobre varios acontecimientos a nivel internacional. Precisamente terminamos el espacio radial hablando del Super Martes. Óscar, muy buenos días. Queríamos conversar contigo sobre cómo mirar lo que está ocurriendo en la política norteamericana. Vemos que ayer ya claramente hay dos precandidatos, Hillary Clinton y Donald Trump, que ganan con gran diferencia. Si uno mira los datos y resultados en los 7 estados, en el caso del señor Trump, es casi por 3 al que le sigue. Entonces, ¿esto qué puede generar cuando este candidato ha hecho una serie de declaraciones polémicas, sobre todo en lo que tiene que ver con migrantes, tolerancia? ¿Qué puede pasar en estas épocas cuando además también el presidente Obama tiene previsto visitar Cuba en este mismo mes? Son cosas contrapuestas, políticas diferentes. ¿Hacia dónde podemos esperar que vaya Estados Unidos? Muy bien, buenos días, Claudia, muchas gracias por tu invitación. Creo que efectivamente es una situación opuesta a la que se da, ¿no? Una situación opuesta a la política que ha venido manteniendo Obama, de acercamiento a Cuba, de ruptura, sobre todo de ese bloqueo que durante más de 50 años no ha tenido ningún sentido y no ha tenido ningún resultado ni siquiera para los diferentes gobiernos americanos, y que sí ha hecho que la isla quedara totalmente aislada a nivel internacional. Y creo que Obama ha sido consecuente con todas sus políticas, con sus promesas incluso electorales, de alguna forma de romper ese bloqueo que había tenido realmente resultados nulos para lo que deseaba Estados Unidos. Lo de Donald Trump es preocupante, ¿no? Es preocupante para todos los analistas políticos que estudiamos el fenómeno, y sobre todo creo que debe ser preocupante para la región, ¿no? Claro, Estados Unidos no se enfrenta por primera vez a un gobierno de esta tipología, ¿no? Creo que Reagan tenía incluso algunas similitudes, entre comillas, con Donald Trump, y al final no le fue tan mal a América Latina. Igualmente creo que esto habría que analizarlo más a fondo. Creo que es preocupante para la región. Creo que después del acercamiento que está demostrando Obama a América Latina, el que llegue un gobernante como Donald Trump sí puede cambiar el sentido total de la política que en este momento Estados Unidos está de alguna forma implementando sobre la región. Hay algo importante, ¿no? Obama va a visitar Cuba, pero va a visitar Argentina también, ¿no? Y creo que ¿Y por qué esta mezcla que va a visitar Cuba, pero también Argentina? ¿Por qué el énfasis que pone Óscar Montero en esta relación? Claro, yo creo que es importante aquí ver dos elementos. Yo creo que aquí se están manejando dos elementos y dos situaciones diferentes. Una, como decía, dar la continuidad a la política que ha venido manteniendo Obama con relación a la isla, y dos, de alguna forma volver a recuperar ese posicionamiento de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Posicionamiento que había perdido desde que América Latina empezó a tener gobiernos de izquierdas, y desde que se empezó a buscar ese enfrentamiento de estos gobiernos de izquierdas, ese enemigo común que buscaron las izquierdas en América Latina con relación a Estados Unidos. Yo creo que Obama quiere romper esto, sabe que se acerca posiblemente un cambio de ciclo en la región, y esto lo quiere aprovechar Obama para empezar a tener contactos con estos incluso primeros gobernantes que de alguna forma están marcando este inicio de este cambio de ciclo en la región de gobiernos de izquierdas a los gobiernos más conservadores. Pero, ¿qué pasa con el cambio también de gobiernos en Estados Unidos? Se mantiene la línea demócrata, seguramente se mantenga la apertura a Cuba. Óscar señalaba los 50 años de bloqueo. Uno puede decir, desde que cayó el muro de Berlín, ya son más de 2 décadas. Entonces, ¿por qué Estados Unidos mantuvo el bloqueo cuando quienes apoyaban a Cuba, entre comillas, era el mundo de la Unión Soviética? Se cae el muro, se cae la Unión Soviética y continúa el bloqueo. Y como si en un momento dado se levanta el bloqueo en la administración Obama, que tiene
más o menos un año, y que ocurriría también con el caso de Guantánamo. ¿Cómo mantener las decisiones y no afectar tampoco a los resultados electorales? Porque si se rompe el bloqueo, si se libera Guantánamo y se devuelve a Cuba, de pronto es garantizar que gane la opción republicana. Bueno, sí, en este caso Obama se tiene que manejar con mucho tino, ¿no? Creo que cuando un gobierno afronta políticas que pueden ser antipopulares, se deben de afrontar al inicio de un periodo de mandato, ¿no? Y no justo cuando estás terminando. Creo que el tema de Guantánamo no va a llegar a consolidarse en el gobierno Obama, creo que incluso sería contraproducente para Hillary Clinton, y creo que esto seguramente lo debería, y espero que lo maneje con inteligencia Obama. Creo que los que pensamos y queremos a América Latina estamos pensando que la mejor opción para nosotros es Hillary Clinton, ¿no? Porque sabemos que va a haber una continuidad en esta política que está llevando Obama. Lo de Donald Trump cara a América Latina y cara a Cuba es, desde luego, es volver hacia atrás, ¿no? Pero yo creo que no solo la política la va a hacer Donald Trump, ¿no? Yo creo que Donald Trump está rodeado de grandes especialistas y creo que es de estos políticos que tiene un discurso muy agresivo, muy impactante, pero no sé hasta qué punto va a llevar hasta el final o hasta las últimas consecuencias todo lo que está planteando. Yo creo que la política que se ha marcado en este momento hacia Cuba no tiene un camino de retorno seguro. Seguramente tiene dos marchas. Creo que tiene la marcha que puede marcar un gobierno como el de Hillary o la marcha que puede tener un gobierno como el de Donald Trump. Creo que si llega Hillary, este proceso se va a mantener en este ritmo acelerado de romper ese aislamiento de Cuba, y si llega Donald Trump, me imagino que este proceso será mucho más lento, seguramente no oiremos hablar de Guantánamo en muchos años, seguirá ahí como un grano de Estados Unidos en la isla, pero creo que el tema de la ruptura del bloqueo, de esta política innecesaria hacia la isla... Tomará todavía un tiempo, seguramente. Sí, y es lo que digo, creo que en función de quién llega a gobernar Estados Unidos, llevará un ritmo mayor o más acelerado en cuanto a la ruptura ya de este bloqueo, o tomará un tiempo mucho mayor en función del gobierno que esté. También Oscar hablaba de lo que está pasando en la región, el tema de la visita de Obama directamente a Argentina. ¿Qué pasa con los otros países? Acabamos de vivir y mirar el plebiscito, la consulta popular en Bolivia. Vemos lo que ocurre en Venezuela cuando además el poder electoral le quita funciones al poder de la Asamblea, al poder legislativo, para evitar de pronto que se acorte el periodo de Maduro. Entonces, por un lado se gana en el legislativo, pero no se puede actuar de acuerdo al interés de la oposición, en este caso en Venezuela. ¿Qué va a pasar también en Bolivia, en donde de pronto también aparece en la política un hijo que Evo Morales decía que no había? Aparentemente había fallecido cuando nació. Entonces, son una serie de elementos que hacen que la política latinoamericana no solamente sea la seria política, sino tenga otro tipo de matices más familiares y más personales. Bueno, yo cuando hablo de América Latina hablo de las izquierdas. Creo que hay diferentes izquierdas y hay diferentes situaciones en los diferentes países en América Latina que están gobernados por partidos de izquierdas. Creo que la situación de Venezuela es bastante distinta a la situación que vive Bolivia. Bolivia ha perdido en este momento un referéndum para que podamos tener una reelección de Evo Morales, pero recordemos que aún tenemos más de 4 años de mandato por parte de Evo Morales, y esto le permite en este momento volver a plantear un referéndum dentro de un año incluso. O sea, no descartemos la opción de que Evo vuelva a un referéndum para intentar de nuevo dar la vuelta a la Constitución. ¿Es posible, de acuerdo a la Constitución bolivariana? Yo creo que es posible. La Constitución bolivariana no dice... Boliviana sería, bolivariana sería la de Venezuela. La Constitución boliviana no tiene ningún acápite o ningún artículo que no permita que hacia finales de año se repita. Claro, a finales de año o el año próximo, y de poder revertir esta opción. Recordemos que además la diferencia ha sido mínima. Hay una división clara en los bolivianos y bueno, esto se puede revertir, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los elementos que han llevado a la derrota de Evo ha sido precisamente lo que mencionabas del hijo que de repente aparece o ha desaparecido y aparece, y de la señora con el tema de la corrupción, efectivamente. Si todo esto se logra aclarar y empieza a olvidarse un poco, creo que se puede dar el escenario para que Evo de nuevo plantee esta opción. Hablando del mes de la mujer, no sería malo que los analistas políticos internacionales como Oscar hagan un análisis de las mujeres de los diferentes mandatarios y la problemática que a veces generan mujeres y exmujeres.
En América Latina tenemos un mapa un poco complejo. Sería interesante, sí, pero cuidado, yo creo que la mujer tiene que estar bastante contenta en el sentido de que América Latina hoy tiene un gran número de gobernantes mujeres, ¿no? Creo que esto ha empezado a cambiar y creo que esto también da una esperanza linda, yo creo, ¿no? al espacio de la mujer en el poder, que además creo que es necesario, ¿no? Porque bueno, vemos el caso el tema de género de a veces Chile, es injusto. la expresidenta Kirchner Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la presidenta de Brasil. O sea, hay varios elementos que demuestran el crecimiento de la mujer. Ahí habría que preguntarse cuál es el rol del hombre cara a esa mujer mandatario que de alguna forma... Y aquí hay un tema interesante. Se ha escrito ya algo sobre el marido de Margaret Thatcher y el rol que jugó, una mujer tan dura, tan fuerte, y cómo el equilibrio incluso de alguna forma... bueno, hay la película sobre Margaret Thatcher en donde el marido demuestra el apoyo incondicional, la asesoría que le daba a la premier inglesa, y uno mira un equipo de trabajo en donde, en este caso, el varón apoya a la mujer para que continúe en esos espacios. Y creo que eso es muy importante y eso pasa igualmente con el hombre mandatario en muchos casos. Hay otros, efectivamente, en los que hay una desvinculación o hay una separación grande. Creo que el caso de Ecuador, por ejemplo, con el economista Rafael Correa, siempre ha habido una distancia grande entre el mandatario. Pero no es polémica, si uno piensa a la exmujer de Hugo Chávez, claro, o piensa a la exmujer del señor Fujimori, aunque la hija ahora es la más opcionada, y hay varias mujeres también están incursionando en política, o lo que pasa con Evo Morales, porque pierde el plebiscito, es por esta novia que tuvo, fundamentalmente de acuerdo a las encuestas. Así es. Y luego, en relación al tema de Venezuela, yo sí creo que Venezuela tiene una situación preocupante. Esa polarización social que vive Venezuela desde hace varios años, pero además esa polarización política que ubica a dos partidos, uno contra el mandatario, en este caso contra Maduro, y esa situación de violencia que puede generar una mayor violencia social y militar. Yo creo que Venezuela, la solución de ese problema en Venezuela pasa por una intervención militar seguramente. No sabemos de cuál de las facciones, porque además los militares en Venezuela están completamente divididos. Pero la situación es muy dura. Uno mira que de pronto están quedándose sin pan. Hemos visto lo que pasa con medicamentos y con otros productos básicos. Entonces, no es solamente la pugna política, sino la situación económica tan compleja de Venezuela. Uno dice, un bolívar, este rato en el mercado negro, está aproximadamente a $1 a 1.000 bolívares. Si no es tan grave, en Ecuador llegamos a 25.000, pero tenemos que acordarnos que ya le quedaron 3 ceros al bolívar y $1 equivale a 1 millón de bolívares. Yo diría que eso es muy grave, pero hay otra situación más grave y que quizá a los analistas nos preocupa, y es que el pueblo, gran parte del pueblo venezolano está armado, y un levantamiento o una situación de agravamiento de esa polarización social puede llevar a un enfrentamiento social y casi a una guerra civil interna, ¿no? Y esa división existente en el ejército, en las diferentes facciones que hay en este momento, puede hacer que incluso entre los militares haya también un conflicto interno. Creo que esa polarización tan grande va a desembocar inevitablemente en un conflicto social de una magnitud grande o importante, y el hecho de que el pueblo esté armado es aún mucho más grave, ¿no? Por supuesto, el drama social es increíble, ¿no? El que vayas a un sitio, a un supermercado con dinero y no puedas adquirir los bienes que deseas, creo que no deja de ser un drama social que afecta en este momento a la sociedad venezolana. Y genera mayor polarización. Hablando de la región también, ¿cómo mira Óscar Montero la firma de la paz en Colombia? ¿Y cómo puede afectarnos a Ecuador? Es una pregunta que nos hacen a través de Twitter. Yo quiero recordar a nuestros televidentes y oyentes que pueden contactarse con nosotros a través de Twitter. Nuestro hashtag o nuestro nombre en Twitter es @ClaudiaArteagaS. Nos acaban de preguntar cómo mira Óscar la relación Ecuador-Colombia luego de la firma de la paz. Ecuador tiene riesgos cuando las personas no quieran entregar las armas. ¿Cómo mirar a futuro lo que puede pasar en la frontera ecuatoriana-colombiana? Bueno, enfrentamos una situación de posconflicto y eso lo enfrenta la frontera colombiano-ecuatoriana, y el gobierno ecuatoriano debe de prepararse para esta situación. Vamos a vivir un desarme parcial o total de las FARC en Colombia. Eso va a generar
la reinserción, entre comillas, porque yo creo que es el gran problema que en este momento debe afrontar Colombia en esta situación de posconflicto, el reinsertar a gente que desde muy pequeños han estado enseñados solo para matar o para luchar, ¿no? Y en ese momento se tienen que mezclar con la sociedad y empezar a buscar nuevas alternativas. Eso va a generar, desde luego, mayores niveles de delincuencia, va a generar bandas organizadas que van a empezar a buscar espacios quizá donde poder delinquir, va a haber un mayor conflicto fronterizo, y creo que quizá Ecuador no está dimensionando la importancia de preparar una política clara en relación al posconflicto de Colombia. Creo que es importante que Ecuador se prepare en relación a esta situación, y sobre todo que se marque una política clara en relación a las Fuerzas Armadas en frontera y en cómo deben de manejar esta situación. Es el papel de las Fuerzas Armadas, que ahora están en un problema interno luego de la renuncia del ministro, las actuaciones del ministro y los famosos decretos que firmó antes de renunciar. Creo que el gobierno debería estar más preocupado de esta situación que de estar poniendo la mano o el dedo encima a las Fuerzas Armadas en este momento, ¿no? Yo creo que es más preocupante para Ecuador y sobre todo para la zona de la frontera. Además, una zona que ha sido tan golpeada en este momento con las salvaguardias, una zona que está en cierto modo deprimida, la zona de la frontera ecuatoriana con Colombia. Vamos a asistir al incremento de las mafias, del tráfico de gasolina, de diferentes productos de un lado a otro, incluso va a ser recíproco. Entonces, yo creo que aquí el rol de las Fuerzas Armadas, incluso de la Policía Nacional, en su caso también, en las diferentes actividades, va a ser bien importante, y creo que deberíamos estar trabajando en esto ya, ¿no? Porque lo que sí creo es que el proceso de paz en Colombia es prácticamente irreversible. Creo que solo una catástrofe podría romper ese proceso de paz Pero Ecuador debe estar listo. Debemos estar listos de verdad, porque va a ser una situación muy distinta a la que se ha vivido ahora. Y efectivamente esto pasó incluso en Europa, cuando se desmontó la Unión Soviética y hubo paramilitares, incluso se generó una situación de mucha incertidumbre en la frontera este de Europa, y hubo que trabajar consensuadamente para bloquear todas estas bandas organizadas. Es gente además preparada militarmente, que tiene una preparación fuerte, y que a la hora de delinquir y que posiblemente no utilizan métodos armada. Efectivamente. No son los que van a desarmarse el momento, no va a haber un desarme completo. Así es. Siempre va a quedar esos rezagos, y esa gente va a buscar de alguna forma ganarse la vida, y seguramente será a través de la delincuencia y de extorsiones y demás, y todo esto va a afectar directamente a Ecuador. Hay un tema también de migración, de movimiento de ciudadanos, de un tránsito importante. Recordemos que las leyes ecuatorianas son muy flexibles en relación a esto, y vamos a ver cómo eso afecta también al nivel laboral, al nivel social del Ecuador, sobre todo en esta zona de influencia. No tenemos cifras claras en este momento, ni siquiera ACNUR nos las da, de cuántos refugiados hay en Ecuador, de cuántos inmigrantes ecuatorianos, de cuál es el tránsito, de cuál es esa población que de Colombia en este momento está en Ecuador, y cuál puede ser, o sea, cuál es la previsión para esto, ¿no? Quizá esto debería de empezar a trabajar el gobierno para hacerse un censo, ver por qué vinieron, y hacer un análisis profundo. Gracias, Óscar. Amigos de Telesucesos y Radio Sucesos, agradecemos a Óscar Montero. Él es doctor en Ciencias Políticas. Hemos conversado con él de varios temas, la situación de la política norteamericana, con la ganancia en el supermartes de la señora Clinton y el señor Trump, pero también hablamos sobre la posible y la visita que se dará del presidente Obama a Cuba. Él mencionó el tema argentino, hablamos de los cambios, vientos de cambios en la región. Él considera además que Evo Morales podría llamar a una nueva consulta popular en el próximo año, así que todavía no está nada escrito en Bolivia sobre la reelección presidencial. Y por último, por las inquietudes a través de Twitter, hemos hablado sobre la situación entre Ecuador y Colombia luego de la firma de Colombia en La Paz. Un tema importantísimo, todos queremos que nuestro hermano país viva en paz, pero él dice, Ecuador tiene que estar listo y prepararse, no va a ser simple la situación. Nuestra frontera norte íntegra es con Colombia. ¿Cómo manejar estos temas? ¿Cómo evitar que ingrese violencia al país? Nuevamente, gracias, Óscar Montero. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el señor ministro de Telecomunicaciones, el ingeniero Augusto Espín. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista.
Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania. RT, Russia Today. Xinhua, Agencia de Noticias China. Sucesos Internacional, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por Telesucesos, Canal 29. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por estar en este espacio Punto de Vista que inició el día de ayer, 1 de marzo. Hoy tenemos como invitado al ministro Augusto Espín. Él es el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Ministro Espín, es un ministerio de reciente creación en el actual régimen. Quisiera que usted nos ayude a dimensionar su trabajo, porque si uno piensa en telecomunicaciones y sociedad de la información, son las herramientas básicas de la sociedad del tercer milenio. Así que, por favor, ayúdenos, ingeniero, en ver qué está pasando con esto. Usted también es muy joven y está a cargo de esta importante cartera de Estado. Bueno, sí, saludos a la audiencia. Creo que le he dicho mucho, ¿no? La importancia de la tecnología en esta época es primordial. Es decir, creo que no podemos concebir el mundo hoy día sin un computador, sin acceso a Internet. Y son tecnologías que tienen 20 años, ¿sí? Y que efectivamente han evolucionado la forma en cómo interactuamos los seres humanos, ¿no? No solamente es un tema de una tecnología que tuvo un cierto impacto en la productividad de la sociedad, sino creo que también ha impactado cómo nos interrelacionamos los seres humanos. Hace 20 años... una extensión del ser humano y es su móvil. Su teléfono inteligente está pegado a la mano. Es lo primero que uno busca cuando se despierta y lo único que no olvida en su casa. Absolutamente, y le digo, hace 20 años, recordemos, primero la interacción de los seres humanos era esencialmente directa a través del teléfono. Los medios de comunicación nos enviaban el mensaje que querían enviarnos y nosotros éramos esencialmente receptores de ese mensaje. Hoy en día, gracias al Internet, esto ha cambiado, digamos, de una manera radical. Hoy día podemos ser también productores de contenido, es decir, nada impide que una persona haga una producción de un video, lo cuelgue en YouTube y tenga miles de visitas. A través de Twitter o a través de Facebook estén preguntando al ministro en Radio Sucesos. Efectivamente, y en Telesucesos. Efectivamente, entonces la interacción entre los seres humanos ha cambiado mucho gracias efectivamente al desarrollo tecnológico. Y por supuesto, creo que sin lugar a dudas la computadora es la herramienta, sí, que ha generado mayor productividad para el ser humano, la herramienta más compleja que tenemos y que nos permite solucionar un sinnúmero de problemas, sí, en general en la sociedad. Entonces, para cualquier sociedad moderna es importante, sí, manejar el tema de tecnología dentro de la agenda también pública del país. Desarrollar la tecnología, desarrollar capacidades en la población para el uso de tecnología son esenciales hoy en día para poder, digamos, insertarnos en el mundo que estamos viviendo en el día de hoy. Sería impensable, ¿sí?, un país en el cual no se utilice estos elementos, digamos, como un elemento esencial de productividad. Estos puntos que usted señala, ministro Espín, elementos que son ya casi indispensables para el desarrollo en una sociedad del siglo XXI. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información? Efectivamente, aquí el Ministerio de Telecomunicaciones es el rector en este tema de tecnología. Nosotros aquí estamos encargados de poner el norte, si queremos verlo así, de establecer la política pública en el ámbito de telecomunicaciones y de tecnologías de la información. El ministerio, de hecho, se llama así, ¿no?, de Telecomunicaciones y Sociedad
de la información, precisamente porque estamos viviendo esta época, la época de la sociedad de la información. Entonces es importante que exista una cartera de Estado que haga esto, ¿no? Hacer planificación cuando una de las cosas que caracteriza a la sociedad de la información es también la libertad. Usted decía, uno puede grabar un video y subirlo a través del YouTube y se convierte de pronto en un suceso, haciendo comparación con el nombre de este espacio, en el nombre de la radio y de la televisión, un suceso a través de las redes sociales. Hemos visto ecuatorianos como Delfín Quispe, por ejemplo, uno de los videos más visitados cuando el señor decidió cantar lo que pasó en las Torres de Nueva York. Entonces, ¿cómo mirar y cómo delinear políticas desde su ministerio? Creo que los temas esenciales, y partamos también de dónde estábamos y cuáles son los objetivos que hemos planteado para el país. Creo que es esencial para garantizar este acceso, digamos, esta libertad que usted mencionaba, y este uso de la tecnología que en realidad ya no depende de un actor, es decir, cada persona puede ser un actor usando la tecnología, pero para esto es importante que la mayoría de la población acceda al Internet esencialmente. Entonces las políticas públicas que estamos manejando del Ministerio de Telecomunicaciones están orientadas esencialmente a esto, a dos cosas, ¿no? A la una, digamos, al desarrollo de infraestructura, que creo que es un tema en el cual hemos sido bastante exitosos en estos años. ¿Para qué? Para que la población disponga de cobertura, disponga de servicios, disponga de conectividad en realidad. Y aquí vale la pena comparar, ¿no? Es decir, es bueno darnos cuenta dónde estamos hoy en día. Sí, escuchamos precisamente el enlace al vicepresidente Glass, que hacía referencia al número de colegios públicos que tienen acceso a Internet en el momento actual y los que tenían acceso a Internet antes de que el señor Correa, el presidente Correa, tome el mando. ¿Qué ocurre con todo lo que están haciendo ustedes frente a infocentros y mega infocentros, los que inauguraron en la provincia de Pichincha durante el mes de febrero y los que han venido trabajando a lo largo de varios meses? Mire, todas estas son herramientas, aparte del desarrollo de infraestructura que ha sido importante para el país, es decir, el país no estaba conectado a la Internet sino por un cable submarino, que además tenía capacidad deficitaria. La fibra óptica existía solo entre Quito y Guayaquil, por suerte llegaba también algo a Cuenca. Y a veces se robaban pedazos de fibra óptica. El cobre se robaban, sí, todo el tiempo, ¿no? Pero la fibra óptica no tiene tanto valor en el mercado y por suerte no se la robaban. Pero lo que hemos logrado ahora es un país que tiene, digamos, fibra óptica conectando a todas las provincias del país, que son autopistas de la información, lo que permite en realidad enviar información por ahí. Tenemos al mismo tiempo conectividad internacional importante, ya tenemos, estamos hablando de 40, un factor de 200 en términos de conectividad de lo que teníamos en el 2006, y por supuesto esto lo que ha hecho es que los precios caigan dramáticamente. Aquí veíamos solo como un ejemplo que en el año 2006 pagábamos por 128 kilobits por segundo. Un ciudadano pagaba $50 mensuales. Tecnología, ¿qué significa 128 kilobytes por segundo en velocidad en acceso a información? Sí, o sea, mire, es la velocidad que en ese momento existía, 128 kilobits por segundo, ¿no? Quiero darle solamente una referencia. Hoy estamos pagando $25 aproximadamente por 5 megabits por segundo, es decir, por 40 veces más velocidad, que en realidad los bits por segundo es a la velocidad a la cual nos estamos conectando al Internet. Por 40 veces más velocidad que la que teníamos en el año 2006, estamos pagando la mitad hoy en día. Entonces, de esos son los saltos que hemos tenido en términos de acceso a tecnología, al Internet. Creo que el punto más neurálgico aquí es que la población pueda acceder al Internet, pueda tener conectividad al Internet y sepa usarla. Y el otro tema también importante es entonces cómo hacemos para que los ciudadanos usen el Internet. Ahí fue clave el programa precisamente de infocentros que usted mencionaba. Tenemos 833 infocentros operando en el país. 833, sí, es un número muy importante. Es un número importante. Empezamos por el área rural del país. ¿Y están en todas las provincias, en las 24 provincias? Así es, están en todas las provincias del país. Empezamos en la parte rural del país, están prácticamente en todas las juntas parroquiales. Hemos seguido hacia las ciudades, digamos, más grandes del país. Inauguramos este mega infocentro aquí en Colinas del Norte, en Quito precisamente, que es un centro de computación más grande, ¿no? Tiene 50 computadores porque la densidad poblacional es mayor. Pero creo que lo importante es también ver aquí que este programa, que lo que estaba orientado es a acceso también, para que la mayoría de la población acceda al Internet, pero también capacitación, nos ha permitido bajar 19 puntos del analfabetismo digital. Entonces, entre el 2009 y la fecha.
Entonces, si uno piensa 2009 y la fecha, ¿cuántas personas en este momento son ya alfabetos digitales? Hoy día el índice de analfabetismo digital está en menos del 14%. De analfabetismo. De analfabetismo digital. Entonces, teníamos 19 puntos más. ¿Y cómo hace enseñar 6 años, ¿no? Temas digitales a las personas? Por ejemplo, piensen en adultos mayores que a veces son reacios a los cambios. Ahí de pronto las nuevas generaciones son las indicadas a enseñar a sus abuelos. Pero ¿cómo ir reduciendo estas brechas cuando todos, y me incluyo yo, no somos nativos digitales, sino aprendimos a lo largo de nuestra vida el tema de lo digital? Creo que el tema es también encontrarle utilidad a la computadora, utilidad al Internet. Lo que hemos visto es muchos adultos que antes no querían usar el Internet, eran reacios de usar la tecnología. Lo están haciendo, ¿por qué? Porque o tienen que declarar sus impuestos usando el Internet, o porque encuentran, digamos, mayor facilidad a través de la tecnología, en lugar de tener o pueden conversar con sus nietos en España o en Estados Unidos a través del Internet. Son temas en muchos casos de necesidad, pero lo que hemos visto es que lo que realmente está detrás de querer usar la tecnología es efectivamente la voluntad. Si alguien, no importa si es de tercera edad o no, quiere aprender a usar la tecnología, lo va a poder hacer. Usted habla de los infocentros y lo importante que son. 833 en el país es una cifra realmente que demuestra el trabajo de ustedes para difundir el tema tecnológico y generar acceso a la tecnología. ¿Qué ocurre con el tema de teléfonos celulares? Hay más teléfonos celulares que habitantes en el país. ¿Cómo también hacer y enseñar a que se conviertan en herramientas importantes para trabajo, para vinculación, para aprendizaje? Porque si uno piensa en teléfonos inteligentes, en los smartphones, si uno compara con la computadora que llevó al hombre inicialmente a la NASA, casi tienen mayores posibilidades. Sí, bueno, un teléfono celular tiene muchísima más capacidad, digamos, computacional que lo que tenía la computadora del Apolo 11, ¿no? Del Apolo 11, sí, cuando tiene muchísima más capacidad computacional. Eso es sin duda, ¿no? Creo que tenía 64 kilobytes de memoria el computador que fue en el Apolo 11. En todo caso, creo que el tema es otra vez aprender a usar la tecnología y también la parte de lo que nosotros llamamos acceso, es decir, que la gente en primer lugar tenga cobertura de redes y en segundo lugar pueda pagar por el servicio. Hoy, y los últimos números son que el 86% de la población tiene un teléfono celular. ¿Sí? Estos números cambiaron, ¿no? Es decir, antes, el año pasado, el año 2014, hablábamos de 120% de penetración telefónica. Pero hay personas que tienen 2 y 3 celulares, no quiere decir que toda la población... Y hubo una depuración que hicieron las operadoras celulares en función de la nueva ley de telecomunicaciones, porque la nueva ley de telecomunicaciones estableció de manera muy clara, ¿sí? En el artículo 34, estableció una medida para competencia. Esa medida para competencia establecía un pago, ¿sí? por parte de los operadores en función del market share, ¿no? de la cantidad de usuarios que tenía cada operador. Por lo tanto, los operadores lo que han hecho en realidad es depurar sus bases de datos y por eso hoy día tenemos 86% de penetración telefónica móvil en el país. Efectivamente, lo que nos interesa a nosotros es que en general esa penetración telefónica no sea solo teléfono, sino sea con smartphones, sea acceso a Internet. ¿Y cómo trabajar en el manejo de esa tecnología? Es decir, que las personas no solamente la utilicen como una herramienta para pagar impuestos, sino también como una herramienta de procesos de enseñanza-aprendizaje. La información como nunca está al alcance de todos. O sea, uno puede ingresar en cualquier biblioteca del mundo, en cualquier museo del mundo, poder leer cualquier periódico a nivel mundial. ¿Cómo trabajar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Ese proceso es parte de lo que hemos hecho en los infocentros, es decir, cómo usar la tecnología, cómo acceder al Internet. Creo que la primera parte efectivamente es lo que usted menciona, es decir, primero aprendo a usar la tecnología, luego empiezo a acceder al conocimiento, efectivamente a toda la información que existe en Internet. Y claro, una parte importante también es discernir esa información, porque no necesariamente porque está en Internet es información creíble, ¿no? Entonces es un tema también de educación en cómo consulto una fuente. Publicar todo lo que hago dejo de hacer, que son parámetros importantes de su Secretaría de Estado. Ministro, otra de las áreas que usted maneja es el tema frecuencias y también la nueva ley de telecomunicaciones. ¿Qué ocurre con la reasignación de frecuencias en el país? Vimos la noticia publicada en Diario El Telégrafo hace algunos días sobre todas las frecuencias que estarían en proceso de reanálisis y además reasignación. Sí, aquí, como usted sabe, cuando se elaboró la ley de comunicación hubo
una directriz en esta ley de que los siguientes, digamos, renovaciones de frecuencias se harían a través de un concurso público. Lo que estamos haciendo es efectivamente organizando ese concurso público. Esperamos que en las próximas semanas podamos lanzar el concurso público con todas las frecuencias que estaban caducadas. ¿Actuales deben volver a participar en el concurso? Todas las que están caducadas en este momento, que son alrededor de 1.100 frecuencias, y 1.070, 1.100 frecuencias que han caducado desde que se emitió la ley de comunicación a la fecha. Esas deberán entrar a un concurso, ¿sí? Y deberán ser, digamos, concesionadas a través de este concurso, ¿no? Como manda la ley. ¿Cuántas frecuencias están este rato en plena vigencia y ya hicieron los trámites anteriormente? Mire, aproximadamente hoy día la mitad del espectro, es decir, la mitad de las frecuencias están en esta condición de caducidad y la otra mitad está todavía con una concesión vigente. Entonces nosotros en este caso respetamos la concesión vigente, como dice la ley, pero claro, todas las que han caducado en el transcurso de estos años tienen que ser renovadas a través de un concurso público. ¿Cuándo cree usted que se presente o se lance este concurso público? Estamos a puertas de hacerlo, esperamos que en el transcurso de las próximas 2-3 semanas efectivamente podamos ya anunciar el inicio del concurso. Una pregunta que se hace la ciudadanía desde el último mes, un mes atrás aproximadamente, es qué ocurrió con la señal de un canal de televisión que salía en Quito y que ahora es parte de otro. O sea, hubo un cambio del 5 al 11, el 11 al 5, y hay dudas sobre cómo se maneja el espectro radioeléctrico y en este caso frecuencias de televisión. Ese caso es un caso, digamos, muy puntual en el cual lo que se hizo es autorizar una frecuencia para pruebas técnicas. ¿Por qué? Porque se quería probar un concepto técnico que se llama isocanal, es decir, que la misma frecuencia se utilice en el norte y en el sur de una ciudad, por ejemplo, como Quito. Recordaremos que normalmente se utilizaba un canal para el norte, un canal para el sur, para evitar una zona de sombra, que lo que hace es crear una imagen fantasma. Esa imagen, sí que se ve una imagen duplicada, obligó a generar una norma técnica. Del fantasma, dicen que el dueño de las frecuencias es el fantasma también. Dicen que el dueño de las frecuencias es el fantasma, efectivamente también, ¿no? Pero como usted menciona, lo que nosotros hemos hecho es, de acuerdo a la ley, autorizar esta frecuencia para pruebas técnicas. Y claro, y aquí entró el canal, hizo cambio de programación, se desconectó de la programación de Guayaquil, hicieron una campaña de medios en la cual, digamos, anunciaron una nueva frecuencia, un nuevo canal de televisión, cuando en realidad es el mismo canal que lo que hizo es cambiar la programación y cambiar el nombre comercial. Y tenía una frecuencia de prueba que además es frecuencia de prueba técnica, que es una frecuencia que en cualquier momento el Estado le puede revertir. Es decir, no tiene las dos frecuencias, no son dos canales diferentes. El es decir, 5 ligado a Diario El Comercio y el 11 que es RTS, caso de Quito. Es decir, evidentemente con la campaña de medios estaba ligado de alguna forma al Diario El Comercio, porque quien hizo campaña fue el Diario El Comercio, ¿no? Parte de la campaña, digamos que todos fuimos testigos en medios, ¿sí? Y el Diario El Comercio anunció precisamente este nuevo medio televicentro. Actualmente es leer Diario El Comercio y basarse en el Diario El Comercio. Sí, entonces de hecho vemos que hay cierta relación. La propiedad efectivamente no está en el concesionario, en Diario El Comercio. Y las relaciones y el tema digamos, de si existe en realidad lo que usted mencionaba, atrás de un fantasma que tiene todos estos medios, es algo que está investigando la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, ¿no? Y es un asunto que está en este momento investigándose. Es decir, el economista Pedro Páez está investigando qué ocurre si existe un monopolio de medios o no en este caso, porque ha sido denunciado por algunos medios alternativos. Sí, efectivamente, han denunciado medios alternativos. Lo que sí puedo decirles es que tampoco han planteado fuentes claras de información y creo que por eso también fueron convocados a la Superintendencia de Control de Poder de Mercados para aclarar la información que pusieron las fuentes y hacer una investigación adecuada de si existe o no existe este control de todos los medios que creo que estaría, digamos, rayando en la ilegalidad. Y ahí habría que ver cómo actúan ustedes también cuando ya exista una resolución. Ministro, para terminar, ¿qué otras actividades tienen planificadas a lo largo de este año? Usted nos ha hablado de los infocentros, los mega infocentros inaugurados en Quito. ¿Qué otras actividades tienen planificadas en el Ecuador? Y también no podemos dejar de lado lo que significa televisión digital. Mire, creo que tenemos la principal actividad en este año es precisamente la democratización del espectro. Eso nos va a tomar, digamos, una gran cantidad de la capacidad de trabajo que tiene el Arcotel. Pero, por supuesto, quedan siempre temas de regulación que estaremos haciéndolos en el ámbito de telecomunicaciones. Nuestro objetivo final es el que mencioné en un principio, aumentar la cantidad de población que tiene capacidad de acceder al Internet, y eso implica redes disponibles y capacidad de pago. Es decir, una de nuestras metas en esto es
Usted sabe que el sector está en la parte especialmente móvil, tenemos actores transnacionales que son operadores grandes que operan en la región, y lo que queremos es que exista mayor competencia en el sector telecomunicaciones que permita, digamos, tener planes que le lleguen a la mayoría de la población, ¿no? Es decir, lograr que la mayoría de la población pueda pagar por servicios de internet en su teléfono, si puede acceder al internet. Esa es la meta fundamental que tenemos en el Ministerio de Telecomunicaciones. Creemos que a través de eso vamos a llegar, digamos, a un país mucho más inclusivo y, como usted decía, un país en el cual efectivamente la tecnología sea un medio para la libertad de todos los ecuatorianos. La libertad, el acceso a la información, sí, y todo lo que la tecnología del mundo actual nos brinda. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, y también quienes nos siguen a través de ecuadorenvivo.com, la visita en este espacio del señor ministro de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el ingeniero Augusto Espín. Con él hemos dialogado de varios temas. ¿Qué pasa con el acceso a la información? ¿Qué ocurre con la democratización de los diferentes espacios? Él es muy claro al hablar de que su ministerio está buscando que todos los ecuatorianos tengamos acceso a las redes, unas redes con buen servicio, con buena calidad y además a costos que sean asequibles para toda la población. Es la forma de ser parte de la sociedad del siglo XXI. También él ha mencionado sobre el concurso que se sacará para las frecuencias que aún no han sido renovadas. Así es que vamos a estar pendientes de ellos, son elementos muy importantes para quienes somos parte de medios de radiodifusoras y de canales de televisión como lo es el Telesucesos y Radio Sucesos. Nuevamente gracias al ingeniero Augusto Espín por estar en este espacio. Vamos a una pausa y regresamos con una nueva entrevista. Gracias por continuar con nosotros. En este momento tenemos una linda sorpresa. Nos visita la actriz Juana Guarderas. Antes de dar inicio a la entrevista, quiero recordarles a ustedes que este espacio se realiza con el apoyo de Chevrolet. Uno tiene que pensar en la seguridad de sus hijos, en el futuro, en recordar muy buenas experiencias. Por esa razón, uno tiene que pensar en Gran Vitara SZ Next. Recordarles que es un vehículo seguro que demuestra las posibilidades para la familia y que además ustedes lo pueden encontrar en cualquier concesionario de Chevrolet. En este momento queremos además señalar que si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a través de Facebook, buscando Punto de Vista, o a través de Twitter en @ClaudiaArteagaS o también con el hashtag Punto de Vista. Juana, bienvenida a este espacio, estamos casi de estreno, ayer empezamos con el programa. Queremos hablar con muchas mujeres en el mes de la mujer. Y qué mejor hablar con una actriz. Gracias. Yo quería preguntar sobre la trayectoria de actriz de Juana y también hablar sobre los 25 años de La Marujita se ha muerto con leucemia, que es un poco la obra emblemática de ustedes. Bueno, sí, efectivamente, yo tengo una trayectoria, empecé a hacer teatro a los 17 años, ya tengo 51, hagan nomás la suma. Cuántos años estoy ya en este trabajo y bueno, claro, es por lo menos una o dos obras al año nuevas que se estrenan, pero en el caso tal vez de La Marujita se ha muerto con leucemia, este texto escrito por Luis Miguel Campos, dirigido en la obra original por Guido Navarro, pues tuvo ese impacto tan fuerte y de alguna manera esos personajes trascendieron esa dramaturgia y entraron también en otros territorios. Y hemos escrito ya las tres actrices, Elena Torres, Marta Ormaza y yo, hemos escrito ya, como aparte de la obra original de Luis Miguel, hemos escrito como 6 obras de teatro más. Hay las ecológicas, las más políticas. Las ecológicas, las marujas que viejas para verdes, las marujas de entre memorias y efemérides. Y acabamos de estrenar la semana pasada una nueva obra a propósito del tema del amor y la amistad que se llama Las marujas de entre violetas y braguetas. Esta obra está ahorita presentándose en la Creperola del Teatro, en la parte esta nueva que hemos arreglado y organizado del Patio Comedia, donde tenemos este espacio para café-teatro. ¿Y por qué habla, Juana, del mes del amor y habla de braguetas y violetas? Porque, bueno, los personajes se hacen un nudo ahí entre sus historias amorosas, ¿no? Siempre mi personaje de La Cuencana, que es una damisela virginal, y todos sus amores más bien platónicos, oníricos, ¿no? Y más bien, sobre todo el personaje de Marta Ormaza, porque Elena todavía no se incorpora. La Manaba famosa. La Manaba. El personaje de Marta, pues claro, ella tiene esta elucubración de que su marido le traiciona, y hay un misterio ahí que se resuelve al final,
de unas famosas cartas misteriosas. Pero todo esto es como un contexto en el que ellas, aparte de eso, se encuentran en un café y deciden como desahogar sus penas, tomando uno que otro draque, pero también cantando. Entonces hay un tercer personaje que es un pianista, que es el músico y es el mesero del lugar, que es el que les permite entrar en los juegos del canto. Entonces también hacemos ahí, con todo respeto a los autores. Es una comedia musical. Es una comedia musical, efectivamente. Es también un divertimento, creo yo, que es como muy grato con el público, muy poético también, porque está tomado también desde ese lado muy bello y muy grato de todo lo que ha inspirado en la literatura el amor. Entonces, por ejemplo, parafraseamos algunos poetas. Entonces está el famoso poema del seminarista de los ojos negros, o cartas bellísimas, estas relaciones epistolares amorosas, en las que citamos a algunos autores también. Entonces, esa parte también le hace, y obviamente está siempre de por medio el tema del humor. Ese es nuestro flamante y calientito estreno. Que está en la Creperola. Estamos en la Creperola del Teatro. Nos presentamos hoy miércoles, hoy y el sábado a las 9 de la noche. Como era una obra que tal vez no estaba muy planificada, que a veces iba a decir, ¿no es apta para todo público o sí? Sí, es apta para todo público. No era una obra que estaba muy planificada, entonces no le habíamos armado una temporada expresa. Entonces nos toca ahorita, en medio de la programación del Patio de Comedias y de la Creperola del Teatro, que son programaciones medio apretadas, meter así como funciones saltadas, pero obviamente vamos a tener que hacer una temporada larga con esta obra de las marujas entre violetas y braguetas. Y bueno, también tengo la buena noticia de contarle al público que nuestra compañera Elena Torres, que es el personaje La Quiteña, también se reintegra por fin al trabajo con nosotras, que ha estado algún tiempo ya medio largo por un tema de salud. Son varios meses que Elena no ha estado presente aislada del escenario, fuera del escenario, pero vamos a tener el gusto de volver a trabajar más o menos desde finales de marzo. Elena ya se reincorpora. ¿Y va a reincorporarse a esta nueva obra? Seguramente justamente esto tenemos que conversarlo ya en estos días. ¿Cuánto tiempo le toma a Juana, a Marta, a Elena armar guiones y además ir reestructurando de acuerdo a las circunstancias que vive el país y el mundo? Fuera de micrófonos, Juana decía, qué horror, está ganando Donald Trump. Sí. ¿Van a meter eso también en las comedias? A veces sí, obviamente lo coyuntural nosotros no se nos puede escapar. Lo ponemos si es que entra de una forma orgánica en cómo está planteada la situación, el tema y el texto, ¿no? Pero claro, a ver, ese es un trabajo de una dinámica ya bien interesante, porque como llevamos tantos años trabajando juntas y escribiendo los textos nosotras mismas. Y si uno graba un día la obra y al día siguiente la vuelve a grabar, ¿cuánto se modifica? ¿Cuánto cambian de los textos? Sí cambia, una función a otra sí cambia, pero yo diría que tal vez en 10, 20%, tal vez no tanto más, ¿no? Y siempre vamos probando cosas y luego evaluamos después de la función, esto que probamos hoy funcionó, esto no funcionó, quitemos de esto mejor, y siempre se va depurando en un proceso. Ahora, Juana, que ha actuado tanto de cuencana, ¿cómo le es más fácil hablar como quiteño o como cuencana? A ver, yo creo que obviamente como quiteña me resulta, no me es difícil. ¿Y no le sale cuando habla como quiteña de ojos cuencanos? Cuencano sí me sale a veces, claro que sí. Yo digo que mi personaje de la Aurelia, de la Abrilia Romero, es una especie de alter ego, que aparece incluso cuando no le llamo. Pero otras veces obviamente sí lo hago con intención, ¿no? Entonces viene ciertas cosas a veces en la vida cotidiana que de pronto lo remarco con algo que el personaje diría a través mío, ¿no? Yo creo que para mí una de las cosas gratas de hacer este personaje de la cuencana sin ser cuencana es que ha ido creciendo este inmenso amor, respeto, deseo de conocer siempre más sobre la cultura cuencana, sobre las particularidades. Yo siempre me hago esa pregunta y digo, no sé si exista, al menos en el Ecuador creo que es como un ejemplo sumamente clásica, esa manera tan particular de ser que está expresada en toda la cotidianidad y en el lenguaje. Creo que el lenguaje resume de alguna manera muchas formas de ver y muchas idiosincrasias y muchas particularidades de una manera de ser. Y esa musicalidad y todas esas
términos y palabras a mí me parece que son como fantásticos, me encanta. Yo como cuencana me siento orgullosa de escucharle a Juana. Gracias. De todo lo que ustedes hacen, también ponen mucho humor político. ¿Qué problemas han tenido o qué cosas positivas les han llegado cuando se han burlado de manera clara, con mucho respeto al mismo tiempo, de ciertos personajes de la vida política ecuatoriana? A ver, realmente no hemos tenido, hasta el momento, tocando madera, no hemos tenido grandes dificultades, por suerte. No ha habido como un vetarnos ni un censurarnos. Incluso, qué sé yo, cuando hemos hablado de obras, por ejemplo, últimamente sobre temas de la Revolución Ciudadana, la misma gente de la Revolución Ciudadana también ha ido. Y dependiendo del sentido del humor de cada persona, pues han podido tomar los temas, eso, ¿no? Con humor. Más bien, la única cosa que siento yo que ha sido un poco sensible del público en general fue algún momento cuando el símbolo de la bandera lo hemos usado de una forma un poco más irreverente, no necesariamente irrespetuosa, pero también como poniéndole en otro territorio, ¿no? Entonces, claro, decíamos, a ver, ¿cómo es posible que este símbolo de la bandera, que está bien ponérselo en una camiseta, en un gorro, pero ya si se le pone pintarse la cara, hacerse tatuajes, pero el rato que se le pone sobre un escenario, ha habido gente que se ha puesto sensible, muy poca, y debería yo tal vez decir, más bien de generaciones más antiguas. Y algún rato conversaba justamente estaba como invitado en un espacio que tenemos en la Creperola, en el patio de comedias que se llama Castigo Divino, estaba como invitado el Paco Moncayo, y él comentaba y decía, porque le decían, el entrevistador le preguntaba, ¿y usted por qué se hizo militar? Y él decía, porque yo crecí con la guerra del 41. Entonces, para mí ese símbolo de la guerra, de la patria, de la bandera, todo eso realmente eran valores contundentes que determinaron incluso mi vocación profesional. Entonces yo ahí me quedaba pensando y decía, claro, para las personas que yo siento que les ha molestado esta manera distinta de tocar el tema de un símbolo como el de la bandera, de pronto ha sido porque pertenecen a esa generación en la que todavía estos símbolos de la patria resultaban tan intocables, ¿no? Ese creo yo que tal vez ha sido el único tema que alguna gente nos ha comentado de pronto en este cuadernito que pedimos que nos dejen los comentarios, o en algún foro que alguna vez hicimos, alguien nos dijo, no, realmente me gusta su trabajo y todo, pero esta vez no me ha gustado ese tratamiento que le han dado a la bandera. Y de hecho, una de las cosas que surge es cuando nosotros atravesamos la guerra de Tiwinsa, y estábamos en ese proceso, montamos, me acuerdo que eran Las Marujas de Entretereques, que era una de las obras que hicimos, y estábamos en el contexto de la guerra, y ahí surgió también tocar el tema de la bandera, y encontramos este poema maravilloso de la poetisa cuencana de la Marie Corilé, María Ramona Cordero y León, que es tan a lo bestia, ¿no? Que está tan contundente y explica a ella por qué se atreve a tratar a la bandera de esa manera, cuando la bandera ha sido como el elemento por el cual se han empezado las guerras, y ella ha perdido posiblemente a su hermano, a su primo, a su tío, posiblemente a su padre, ¿no? A los hijos, como para la mujer de pronto este sentido de la guerra es un absurdo. Es algo que a veces no comprendemos, y menos aún las nuevas generaciones, porque no tenemos la amenaza de una guerra en frontera y dejamos de pensar en los símbolos. Sí, los respetamos, pero no es el luchar por un símbolo, son parámetros diferentes. Ahora, Juana, también ustedes tienen espacios, Juana se está presentando en el Café de la Vaca, hay otras obras que se presentan en el Patio de Comedias. ¿Qué más podemos esperar en este mes de marzo? Juana, ¿qué otras sorpresas nos tiene? Bueno, tenemos en escena, en el escenario del Patio Comedias, a una actriz realmente cuencana y muy querida amiga, Montserrat Astudillo, que está presentando su stand-up comedy, que es Mis tetas lo dicen todo. Es justamente un stand-up comedy. ¿Y Montserrat se puso algún implante o no? No, lo que se puso es un hijo.
acaba de pasar por su experiencia de la maternidad. Y entonces, claro, está con toda esta vivencia reciente de el embarazo, del parto, de la lactancia, que puede ser un proceso bello como puede ser un proceso muy complicado para muchas mujeres. Entonces, es parte de ahí, ¿no? Un poco esta stand-up comedy de la Monse, siempre con su humor clásico, con su encanto, con su irreverencia, que el público realmente aprecia tanto. Estamos a full. Yo debo decir que tal vez estos momentos de la crisis, estoy haciendo el análisis, le está llevando al público a querer desconectarse de muchas cosas, a querer reírse y olvidarse de ciertas cosas y desconectarse. Entonces, debo agradecer la concurrencia al Patio de Comedias y a la Creperola del Teatro, que es este espacio nuevo que tenemos en la parte de adelante. ¿Con cuánto tiempo hay que comprar las entradas para lograr cupo? De verdad, estamos teniendo es justamente esa mecánica. Hay que comprar las entradas 2 o 3 días antes, porque se agotan con gran facilidad, tanto para la Creperola como para el teatro. Y por eso Juana también va a presentarse en el Café de la Vaca. ¿Cuándo estará en el Café de la Vaca? Me presento en el Café de la Vaca, justo por eso es medio saltado. Hoy miércoles y el sábado estoy en las Creperolas con las marujas de Entre Violetas y Braguetas, y el jueves y viernes estoy en el Café de la Vaca con el monólogo. En el mall de San Luis. En San Luis, ajá. Estoy con la obra No Quiero Morir Virgen, que es en el Café de la Vaca. Ajá. No Quiero Morir Virgen ni en el Café de la Vaca ni en ningún lado. Así es que hay varias invitaciones, amigos, que nos siguen en Radio Sucesos y Telesucesos. Queremos agradecer a Juana Guarderas, nos hace mucho motivación para ir, ya sea a la Creperola, al Patio de Comedias o al Café de la Vaca, para ver las diferentes obras que ella propone. Obras que, de acuerdo a lo que ella nos dice, sirven para que uno se desconecte, se ríe un poco más, se desestrese y disfrute del buen teatro que tenemos en Quito y en Ecuador. Muchísimas gracias que nos han acompañado el día de hoy, tanto en Radio Sucesos en 101.7 y en Telesucesos. Recordamos además que pueden conectarse con nosotros a través de Twitter, @ClaudiaArteagaS, y también a través de Facebook en Punto de Vista. No podemos olvidar que este espacio llega a ustedes gracias al apoyo de Chevrolet y su vehículo Gran Vitara SZ. Nuevamente, gracias a quienes nos han acompañado. El día de hoy hemos dialogado con un experto en temas de pedagogía, Rafael Bell, un experto también en temas de política como Óscar Montero. El ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, nos trajo una serie de novedades sobre lo que significa llegar a tener tecnología de punta y alcance para banda de gran cobertura en todo el Ecuador. Y por último, con Juana Guarderas, quien nos deja varias interrogantes para el fin de semana. ¿Qué queremos ver? ¿Morir virgen o no morir virgen en el Café de la Vaca? ¿Ver el tema de las tetas de Montserrat Astudillo o las marujas de Entre Violetas y Braguetas? Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la